Gracias por acompañarnos en este estudio que estamos comenzando del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. El día de ayer, nuestro pastor Dani Perla ya nos hablaba de varios elementos que espero nos ayuden a enriquecer nuestro estudio. Si usted no pudo escuchar la lección del día de ayer, pues puede ir a buscar ese video, porque ahí se nos hablan de algunos elementos, contexto histórico, algunos elementos que están internos en el libro que nos van a ayudar a comprenderlo a la hora de que comencemos a estudiarlo. Hoy vamos a hablar un poquito del autor, porque es cierto, y en los evangelios, esto vamos a notarlo, los evangelios nunca se identifican propiamente, salvo Lucas, que es el que uno podría identificar rápidamente, y Juan apenas un poco, pero Mateo y Marcos no se identifican como autores de sus evangelios. Sin embargo, la Biblia sí tiene algo que decirnos sobre este Juan Marcos. Ya hablaremos de eso en un momento. Y vamos a descubrir un poco sobre su trayectoria, al menos un poquito. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Padre, hoy venimos ante tu presencia agradecidos porque estamos aprendiendo un poco más de tu palabra y te rogamos que nos ayudes también a sacar lecciones espirituales valiosas para nuestra vida de nuestro estudio de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizá, pastor, me gustaría comenzar a explorar un poco quién era Juan Marcos con la primera vez que aparece Juan Marcos en la Biblia, o Marcos, pero ya descubriremos por qué decimos Juan Marcos, que es en el libro de Hechos. En el libro de Hechos aparece su mención. Noten que estamos yendo lejos del Evangelio por el momento, pero solo porque queremos descubrir un poquito quién era este personaje, y este día lo vamos a dedicar a eso. Yo sé que si usted tiene el folleto, el día domingo está dedicado en parte para esto, pero nosotros lo haremos este día lunes, lo que tenía que ver con día domingo y día lunes. Ahora, en el Evangelio o en el libro de Hechos, quiero decir, en el capítulo 12, aparece la mención de Marcos, y voy a leerlo en el versículo 12, Hechos 12:12. La primera vez que aparece este nombre, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pastor, primero, quizás la pregunta puede ser un poco así como, hasta graciosa puede parecer, pero aquí encontramos a Juan Marcos, el que será luego el escritor del Evangelio, el evangelista, en una situación, podría decir, bastante cotidiana, y ni siquiera es el personaje principal, pero ya comenzamos a ver que comienza a sonar su nombre por acá, pastor. Correcto, creo que ningún nombre en la Biblia está por casualidad. Entre tantas personas que vivieron a lo largo de siglos y milenios, tanto los nombres que aparecen en la Biblia como los relatos, las palabras, están específicamente calculadas, por supuesto, a través del Espíritu Santo, porque nos van a dar un mensaje, tienen para nosotros una utilidad, y sabe que aquí en Hechos capítulo 12 es como que se va introduciendo ya, porque vemos que ahí simplemente no se menciona más que una referencia familiar. De paso, esta mujer que se llama María, se cree que era una señora que tenía recursos económicos, y todo esto va a ir dándonos pues algunas ayudas, algunas pistas, porque indica que Marcos, más que todo el nombre era Juan, pero el sobrenombre Marcos, y ahí se le conoce Juan Marcos, pues creció, digamos, acomodado, claro, con recursos, quiere decir que tenía pues acceso a más educación y todo eso, pero cuando nosotros vamos a Hechos, el capítulo 13, ahí nosotros encontramos ya una historia donde el Espíritu Santo comienza a enviar a los primeros misioneros que la iglesia cristiana estaba dedicando para ese propósito. Yo creo que podemos ir al capítulo 13, porque recordemos que allá tenemos una mención así de paso, pero cuando vamos a Hechos, el capítulo 13, o sea, un capítulo más adelante del que acabamos de leer, nos damos cuenta de un momento en un culto donde el Espíritu Santo dijo: miren, Pablo y Bernabé, apártenmelos para la obra que yo los he llamado. Y entonces el versículo número
5, nos da también otra pista quién era Juan Marcos. Sí, bueno, y aquí dice el texto: y llegados a Salamina, luego de que habían enviado a Bernabé y a Pablo, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Muy bien, noten que a partir de aquí ya se introduce también a Saulo, que es el mismo Pablo, pero también aquí dice que tenían a Juan de ayudantes, y este es el mismo Marcos, sí. es Juan Marcos. Así que Marcos estuvo relacionado, la mamá ya vimos, una señora de dinero, influyente, pero piadosa, sí. que estaba dedicando sus recursos para la naciente iglesia, y su hijo de repente, bueno, fue involucrado, sintió el llamado de entrar en este viaje misionero, y de esa manera tenemos hasta ahorita un cuadro muy positivo de Juan Marcos. Sí, hasta ahorita todo parece bien, está respondiendo al llamado, comienza a viajar con 2 personas que de hecho ya en los capítulos anteriores se nota que ya son personas de experiencia. Saulo, aunque todavía no se le llama Pablo, ya ha demostrado algunas cosas. El mismo Bernabé, que ayudó, apadrinó, si puedo decir de esa manera, al apóstol Pablo, están ahí trabajando. Pero pastor, luego aparece algo que cualquiera podría decir, en la hoja de servicio de cualquiera no es una nota muy bonita. Si vamos aquí al versículo 13 de Hechos 13, dice el texto de la siguiente manera: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí se separa. Claro, pero ahora quiero hacer una pregunta, pastor. Aquí simplemente dice que Juan se volvió a Jerusalén, pero algunas veces, a medida que estudiamos, nos damos cuenta que la nota tal vez no fue tan positiva. No es que se volvió en un ambiente tan positivo. Parece que algo pasó con Juan, que fue lo que pasó con él, que hace que él de repente diga, ¿saben qué? Mejor me regreso allá a mi casita. Es que la vida del misionero no es fácil, nunca ha sido fácil, menos en aquella época donde habían menos recursos que los que hay ahora. Por ejemplo, solo los medios de transporte. Sí. Ahora tenemos una gran cantidad de medios de transporte para diferentes situaciones, y en aquellos tiempos que había que caminar mucho, nadie lo iba a estar esperando allí con comida, no. Bueno, no habían hoteles, etcétera. Era una situación bien difícil, y recordemos que Juan Marcos, quien había crecido pues en un ambiente más cómodo, definitivamente todo eso lo desesperó, lo afligió, y decidió regresarse a casa. Pablo vio este acto, Pablo vio este acto como una deserción. Juan Marcos me está abandonando, nos está dejando tirados aquí. Y de hecho fue tan firme su convicción que Juan Marcos había desertado que después se discutió con Bernabé, porque ya cuando iban a ir a otro lugar, creo que eso lo encontramos en Hechos, el capítulo número 15, versículo, vamos a ir de una sola vez, bueno, versículo 36 hasta el versículo 40 para tener un poquito más de contexto. Claro, dice acá: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Muy bien, vemos que, recordemos, está la naciente iglesia, tienen el Espíritu Santo, pero habían diferencias. Claro. Habían diferencias, solo que, bueno, cada uno se puso en su punto. Ninguno dio su brazo a torcer, como dice nuestro dicho moderno hoy. Y ahora, pero notemos cómo el Espíritu Santo usa esto, porque
Finalmente Pablo sale con Silas, Bernabé toma a Marcos, y ahora en vez de un equipo misionero, ¿hay cuánto? Hay dos. Hay dos. Sí. Ahora hay dos equipos misioneros. Hermanos, qué bonito que cuando tratemos nuestras diferencias no tenga que impactar en la misión, porque la misión debe continuar Amén. adelante. No es que, bueno, porque yo tengo diferencia, entonces ya no apoyo a la iglesia, ya no apoyo al pastor, me detengo, ya no llego. No, ok, si tenemos una diferencia, bueno, voy a seguir trabajando para el Señor, en vez de ir a esta ruta, voy a ir a esta otra ruta, pero voy a ir, no me voy a detener. Creo que esta es una gran lección. Y después de todo esto que hemos comentado del autor de la lección, ahora uno se pregunta, bueno, usted lo decía, alguien tiene una hoja de registro, por ejemplo, hay ciertos ámbitos, el ámbito militar, por ejemplo, sí, que alguien desertó y después uno dice, no, esa persona jamás va a ser tomado en cuenta para algo, pero miren cómo Dios realmente cambió, transformó esta situación. Hay dos equipos misioneros, pero Marcos más adelante se convierte realmente en un instrumento útil en las manos de Dios. Pablo así lo dice en sus cartas, Marcos me es útil, y ahora lo tenemos como el autor del evangelio que lleva su nombre. Amén. De paso, tal vez una de las razones por las que Bernabé lo apoyó es porque era su sobrino, sí, era su sobrino. Entonces, qué bonito, ¿verdad? La familia, alguien tiene que creer realmente en una persona, y a pesar de a veces los contratiempos que han habido. Y pastor, justamente de ahí quisiera que nos ayudara a extraer una lección. A veces nosotros, quizás en nuestro celo, como Pablo, podemos llegar a ser muy categóricos. Y está bien, tenemos nuestro celo, somos seres humanos, tenemos nuestro carácter también, decimos, aunque debemos irnos pareciendo cada vez más al Señor Jesucristo. Pero cuán importante es que también, además de ser muy celosos por la obra, también tengamos la otra parte que tenía Bernabé, la capacidad de ofrecer una segunda oportunidad, pastor, porque de repente alguien que puede ser que en principio haya desertado como lo hace Juan Marcos, más adelante se convierte en alguien útil en la obra. Bueno, creo que es una pregunta o es una reflexión, hermano Gerson, muy, muy buena para traer a la lección de este día. Yo creo que en la iglesia nosotros necesitamos realmente, como somos un cuerpo y no todos los miembros en el cuerpo son iguales en tamaño, en forma, en misión, sino que cada uno tiene una misión particular. Así es en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y creo que es bueno cuando personas de diferentes temperamentos se unen para la misión de la iglesia, porque no todos podemos ser como Bernabé, no todos podemos ser como Pablo, pero estamos trabajando unidos, y tal vez donde alguien ya no ve posibilidad con alguien, otro la ve, y sabe que Bernabé tenía ese don. Sí. De hecho, yo no sé si Bernabé le dijo a Saulo, pero tal vez Bernabé pudo incluso en la discusión haberle dicho, mira Saulo, si yo no te saco, la gente no hubiera creído en ti. Acuérdate quién eras tú perseguías a los cristianos. Recordemos cuando Saulo estaba en la iglesia, Ananías mismo, que lo iba a ir a ver, no creía que Saulo se había convertido. Los cristianos le tenían miedo porque podían pensar, esta es una estrategia para infiltrarse, conocer dónde vivimos y todo de nosotros para luego venir y atraparnos. Pero Bernabé tenía ese don de ver más allá, de creer, pero no era solamente su opinión personal. No. Bernabé estaba siendo conducido por el Espíritu Santo. Y Bernabé podía escuchar la voz de Dios que le decía, porque algo también es bien importante, sí, independientemente de nuestros temperamentos, debemos dejarnos que Dios nos guíe, escuchar la voz de Dios. Más adelante Pablo le escucha, y Pablo ve en Juan Marcos una gran utilidad. Ya no vamos a leer esos textos, pero están ahí en nuestra lección, y luego Pablo cambia de opinión. Aquí tenemos que ver que no tenemos que meter nuestras convicciones. Claro, tenemos convicciones personales de alguna manera, o sea, nadie es igual a nadie, pero tenemos que dejarnos conducir por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo nos muestra una evidencia de lo contrario que hemos creído, o ha habido un cambio, tenemos que estar abiertos y no plantarnos ahí como un poste que de aquí nadie me mueve. Claro. Yo ya dije eso, y bueno,
pero Bernabé tenía ese don, Sí. era maravilloso. Bernabé, hijo de consolación, porque recordemos la construcción del nombre lleva ahí la palabra hijo, y él siempre estaba tratando de ver en aquellas personas menos probables grandes líderes, candidatos para el reino de los cielos. ¿Cuántos Bernabés, hermanos Gerson, necesitamos hoy también en Sí. nuestras iglesias, en nuestros hogares? Los padres ven en los hijos un potencial, no estar pensando, mi hijo no va a triunfar en la vida. No, tenemos que ver lo mejor de las personas, y aún aquellos que se han equivocado, podemos ver que puede haber una rectificación si la persona realmente cambia, y podemos ver ahora nuevas perspectivas. Y al final, sabe que esto lo conectamos con Pedro. Creo que no hemos mencionado No lo mencionamos. a Pedro, al apóstol Pedro, pero para el apóstol Pedro, Marcos era como un hijo, porque lo dice él en sus epístolas, y también tiene los textos en la lección, y Pedro dice mi hijo. No es que era hijo de él, de la carne, pero era como cuando Pablo hablaba de Timoteo, que era su hijo. Juan Marcos estuvo muy relacionado con Pedro. Juan Marcos no fue discípulo de Jesús, pero Pedro sí. Y conociendo el temperamento de Pedro, que era explosivo y de actividad, entonces se cree ahora que aunque Pedro no escribió ningún evangelio, así como Mateo, que sí fue discípulo de Jesús, así como Juan, que sí fue discípulo de Jesús, pero que el evangelio está impregnado, tiene una gran influencia de el apóstol Pedro ahí. Cuando uno ve entonces, ahora lo conectamos con lo que veíamos ayer, el contexto del libro, vemos a Jesús en acción y todo. Pedro logró transmitir a Juan Marcos el relato de la vida de Jesús tal como era él, claro. como era él. Entonces creo, hermano Gerson, incluso hay una declaración aquí en nuestros libros. Nosotros tenemos el libro que también tiene el comentario, y sabe que nos da a nosotros una idea de cómo nosotros podemos hacer para tratar con las diferencias, y cómo Dios usa cada una de esas diferencias. En el primer capítulo tenemos nosotros en la página número 11, tenemos una declaración del libro El Mensaje Selectos, tomo 1, y la página 25, en la página 11 de nuestro libro. Al final quiero que leamos esa declaración porque va bien con lo que hemos estado hablando de los diferentes personajes. Muy bien, y dice así: el creador de todas las ideas puede impresionar a diferentes mentes con el mismo pensamiento, pero cada una puede expresarlo de una manera diferente y sin embargo sin contradicción. El hecho de que existan esas diferencias no debiera dejarnos perplejos o confundidos. Es muy raro que dos personas vean y expresen la verdad de la misma manera. Cada uno se ocupa de puntos particulares que su idiosincrasia y educación la capacitan para apreciar. La luz solar que cae sobre diferentes objetos les da matices diferentes. Muy bien, mire, esta declaración la necesitamos ahora, especialmente en un mundo donde hay medios de comunicación muy rápidos y también que son accesibles para todo mundo, y de repente tal vez alguien dijo algo que para mí puede hasta sonar que es un error, pero simplemente tal vez estamos viendo un matiz diferente, pero sin contradecir la esencia. Y sabe que esto lo usó el Espíritu Santo con Juan Marcos, porque Pedro más adelante también, que era uno de los discípulos de Jesús, lo negó, fracasó rotundamente, y solo el Evangelio de Marcos tiene que cuando Jesús resucita y le dice a las mujeres que vayan a llamar a los discípulos, en el libro de Marcos dice, llamen a los discípulos y a Pedro. O sea, destaca a Pedro, que era el que estaba desanimado, estaba por los suelos, por lo que había hecho en relación con su Señor. Marcos podía entender el fracaso de Pedro porque él un día también había fracasado. Creo que esta es otra gran lección que podemos dejar para este día. Tengamos paciencia, tengamos misericordia con aquellos que también han cometido algún error, porque recordemos, nunca sabemos. La Biblia dice que todos nosotros debemos pensar siempre
de tal manera que ayudemos a otros, no siendo que nosotros mismos también seamos tentados. Así es, así que gracias, pastor, por estas reflexiones para este día. Sigamos estudiando este evangelio. El día de mañana vamos a continuar ya introduciéndonos con la introducción propia del evangelio, ya entrando en detalles algunos elementos. Así que Dios nos ayude, y pastor, ore por nosotros para que hoy, extrayendo estas lecciones, comencemos a tener un corazón más como el del Señor Jesús, que podamos ayudar a otros, que podamos ver en otros que pueden hacer algo por Cristo Jesús, y que en lugar de alejarlos, los acerquemos más al Salvador. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, tu gracia maravillosa en darnos estos relatos, como tú usas a través de las edades a hombres y mujeres, y les usas, Señor, y nos usas no por lo que nosotros somos, sino por lo que podemos llegar a ser por tu gracia. Gracias, Padre, porque hoy también podemos tener la oportunidad de compartir lo que Cristo ha significado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder trabajar juntos, entendernos, especialmente como hermanos, y que el mundo sepa que somos tus discípulos porque nos amamos unos a los otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.